Buenas tardes. El día de hoy quería dar una pequeña enseñanza sobre lo que dice la Biblia acerca del consumo de bebidas alcohólicas. Y pues obviamente cualquier persona, cualquier individuo sabe que el embriagarse, el emborracharse, moralmente es mal visto. Y más desde la perspectiva católica o cristiana. Aquí una pequeña toma de mi altar y de la mesa donde me pongo a leer la palabra de Dios o a rezar el Santo Rosario. Aquí tengo un bajo que me prestaron. Es que para sacar unas canciones de rock, mis amigos. Acá tengo un cuadro de la Última Cena. Mi guitarra acústica. Un cuadro de la Divina Misericordia que ya es viejito. Y un certificado de DASAM, una escuela de apologética online que estoy estudiando. Ya voy en el segundo nivel. Acá está la toma de mis vecinos, que son mi familia. Y bueno, pues empecemos. Más que una enseñanza, va a ser un recordatorio, porque obviamente sabemos que cualquier persona, aunque no sepa de Biblia, aunque no esté no esté apegada a la religión, cualquiera sabe que hacer desfiguros o hacer cosas que no en estado de ebriedad es mal visto moralmente por la sociedad o por quien sea. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del alcohol dentro del marco bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, empecemos. En el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico capítulo 10, no tengo el versículo exacto, pero es en el capítulo 10, dice que los israelitas cuando se emborrachaban, eran considerados como impuros y no se podían acercar al templo o a donde estaba el arca de la alianza hasta que se purificaran, hasta que estuvieran puros, porque consideraban que el alcohol, bajo los efectos del alcohol, estaban impuros. Después, si nos vamos a los profetas, en Isaías, en el capítulo 5, versículo 22, no tengo la cita textual, ni cómo dice el texto exactamente, pero dice algo así de que el profeta Isaías reprendió a los reyes de Israel porque se jactaban de que aguantaban mucho tiempo tomando y de que sabían preparar bebidas alcohólicas. Entonces el profeta Isaías ahí los reprende porque eso no era bien visto para Dios, que presumieran de ese tipo de cosas, y más siendo reyes de Israel. Después, si nos vamos un poco más adelante, en el libro de los Proverbios, hay varios proverbios que hablan sobre el alcohol, pero hay uno que dice en Proverbios capítulo 20, verso 1, dice, el alcohol excita, el vino te hace sarcástico, no es nada sabio el que se entrega a ellos, no es nada sabio el que se entrega a él, al alcohol. Eso es por puro sentido común, por pura lógica. Sabemos que no es de sabios embrutecerse o ponerse borracho,
porque ya sabemos los efectos que causa el alcohol. Hablar impertinencias, hablar malas palabras, obscenidades y muchas otras cosas más. Después un versículo interesante que habla sobre la moderación del consumo de bebidas alcohólicas. Es en el libro del Eclesiástico, capítulo 31, versículo 27 al 29, dice, habla sobre consumir alcohol moderadamente. Dice, Eclesiástico capítulo 31, verso 27 al 29, el vino es vida para el hombre, siempre y cuando se tome con medida. ¿Qué es la vida para el que le falta el vino? Fue creado para alegrar al hombre, alegría del corazón y regocijo del alma. Es el vino bebido a tiempo y con medida. Y es claro que en el Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, Dios siempre enseñó por medio de la palabra de Dios que el consumo del alcohol no es malo, siempre y cuando se consuma con moderación y con medida. Como todo mundo sabe, ¿no? Moralmente, así como la gente sabe y cualquiera sabe que una violación, que un asesinato, que un robo está mal, moralmente está mal y es una falta grave, así también Dios nos dio este entendimiento moral para darnos cuenta de que consumir alcohol no es malo. Lo malo es ingerirlo en exceso, porque cualquiera sabe los efectos y las consecuencias que puedan venir de ese acto. Eso sería en el marco del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Tenemos que en Efesios capítulo 5, versículo 18, me parece que dice el apóstol Pablo a los Efesios, no se emborrachen porque el vino lleva al libertinaje, sino más bien manténganse en espíritu. ¿Qué quiere decir con eso? Está muy claro. El alcohol lleva a hacer cosas que no, lleva al libertinaje. Y sí, advierte el apóstol Pablo que hay que mantenerse en espíritu, en oración, en las cosas espirituales, porque el alcohol lleva al libertinaje. Siempre y cuando se tome con medida, todo está bien. Después dice también el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, me parece que le dice San Pablo a Timoteo, no tomes agua, toma un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus indisposiciones. Le dice, toma un poco de vino, no le dice, toma vino y embriágate, ¿verdad? Hasta le hace la corrección de que tome nada más un poco, porque Timoteo padecía de dolores de estómago. Entonces el mismo San Pablo le dice, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus indisposiciones. Ahí está claro que tanto desde el Antiguo Testamento como en la época de Cristo y cuando Él ya no estaba, los cristianos, los primeros cristianos seguían con la misma idea desde el Antiguo Testamento de que tomar vino en exceso es cuando entra el pecado o es cuando está mal.
Eso cualquiera lo sabe. Moralmente cualquiera sabe ese tipo de acciones, el consumo excesivo del alcohol. Es cuando está mal, cuando entra el pecado. Y ya nada más para terminar, quiero hacer un pequeño comentario y de algo que he pensado y es algo que a lo mejor nunca va a pasar, pero nunca he visto en ninguna familia, por lo menos de aquí de mi pueblo o de todo el país. Yo creo que no existe, o si llega a existir hay muy contadas las familias. ¿Por qué en vez de convivir tomando una cerveza, un tequila o algo, después de comer, viendo el fútbol, viendo una película o haciendo cualquier actividad, conviven tomándose una cerveza o un alcoholito y comentan o ven el fútbol o hablan de política, de cualquier cuestión que ocurre en el mundo, tomándose su cerveza? Pero ¿por qué? A ver, eso jamás lo he visto y sí me gustaría que ocurriera, aunque sé que a lo mejor jamás va a ocurrir, pero ¿por qué no después de comer, después de un almuerzo? Está bien una cervecita, moderadamente, un alcohol con la familia. ¿Y por qué no en vez de ver el fútbol o ver otro tipo de cosa? ¿Por qué no hay una familia que se ponga a compartir de la palabra de Dios, del Evangelio, de cualquier cosa de la Escritura, mientras nos tomamos una copita, un vinito o algo, mientras se habla de la palabra de Dios, de la historia de la iglesia o de cualquier cosa? Eso jamás se ha visto en la historia. Obviamente porque la gente lo único que le interesa son las cosas del mundo, son las cuestiones que ocurren en nuestro entorno, y la palabra de Dios, si no la conocen en su juicio o no la conocen por cuenta propia, menos se va a dar que se pueda compartir de la palabra de Dios tomando un vinito en familia, una cervecita, un tequilita, después de comer. Solo se convive, se habla de cualquier cosa, se hace cualquier cuestión, pero sin comentar de la palabra de Dios. Y aparte se toman algo, cualquier bebida, viendo cualquier otra cosa, después de comer y esto y lo otro, pero nunca he visto que pase algo así. Y eso sí me gustaría, sí lo anhelo, que en algún momento, en alguna época, las familias tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios y después de comer, a convivir tomándonos algo, pero platicar de la palabra de Dios. Cualquier cosa de la iglesia, cualquier cosa del Antiguo Testamento, de los padres de la iglesia, hasta de lo que ocurre en la iglesia. Muchas veces a lo mejor se habla que del padrecito, se habla que de fulanita de la iglesia, se habla... En sí es puro chisme, pero ¿por qué no ha habido ni ahorita, ni no creo que haya en ningún momento, o quién sabe, solo Dios ve, pero de que se hable para convivir tomándose cualquier cosa, cualquier bebida, para convivir en familia, pero hablar de la palabra de Dios o hablar de la historia de la iglesia, o hablar cualquier cuestión de ese tipo? No se ha visto. Desde que tengo uso de razón, jamás se ha visto eso. Y ahorita que uno ya tiene más o menos un conocimiento de la palabra de Dios y de varias cosas de la iglesia, menos se ha visto que eso se comparta en familia. No nada más las cosas del mundo, como la política, la economía, el fútbol,
la farándula, las películas. Siempre es lo único que se ha visto. A ver si Dios me cumple el milagro de que en algún momento se cumpla esa actividad de relacionar la convivencia fraterna y el consumo de alcohol moderado, compartiendo las cosas de Dios. Hasta aquí la dejamos. Muy buenas tardes. Espero les haya servido. Gracias.